Cristina es para mí una de las grandes escritoras de la narrativa española de los últimos tiempos, aunque tiene una trayectoria más que larga y consolidada. Yo la conocí gracias al premio Herralde, del que fue finalista, con la novela Las inviernas, una novela preciosa que comparte con Nuestro niño que comía lana, ese escenario de la Galicia de la posguerra, y que también tiene, yo creo, uno de los rasgos que van a surgir un poco a lo largo de esta presentación, que es definitorio de la literatura de Cristina, que es esa importancia y esa herencia que debemos a la narrativa oral como escritores, ¿no? La editorial Anagrama ha publicado varios títulos suyos también, como Alguien bajo los párpados o Ya no pisa la tierra tu rey, que siempre tienen un componente histórico muy marcado y que, sin embargo, esta vez tenemos a esta autora en un festival de fantasía, ciencia ficción y terror, que supongo que a muchos les puede sorprender, pero que espero que al final de la presentación acabéis convencidos de que este es otro de los lugares que pertenece a Cristina Sánchez Andrade. Y aparte, que a mí me hace mucha ilusión, pues ha escrito mucho relato, que ha publicado en varias de las revistas más importantes de este país y que más tradición tienen, y algunas novelas infantiles, pero si ella nos quiere hablar de ello bien, pero nuestro principal tema de conversación es su último, podríamos decir, compendio de relatos, podríamos decir novela, porque a lo mejor tiene características de ambos géneros. A mí me gusta simplemente pensar que es un mosaico de historias. El niño que comía lana, que también lo publica la editorial Anagrama, y que es un libro que a mí me ha sorprendido, me ha fascinado de principio a fin y que no puedo hacer más que recomendaros. El niño que comía lana se mueve un poco por el terreno entre géneros. Es un compendio de relatos, pero relatos que se encadenan entre sí, que comparten escenarios, comparten personajes y que juega un poco, que es algo que yo escuché siempre decir a Eloy Tizón en clases de relato corto, con ese terreno entre géneros que tan fértil nos resulta. Yo quería preguntarle a Cristina por este juego con los relatos, con los distintos personajes, cuál es el hilo conductor que ella como escritora usaba para construir este universo tan suyo y tan personal, y bueno, si nos podría hablar un poco de qué puede contar con el relato, que no le sirve, que no puede contar con otros géneros. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí en estas circunstancias tan difíciles y tan extrañas, pero bueno, por lo menos hemos podido celebrar el festival y es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, como comenta Alba, yo he escrito principalmente novela, tengo pues 8 o 9 novelas publicadas. Este es mi primer libro de relatos y la verdad es que es un género que me apetecía mucho. Es un género que nunca había practicado. Bueno, por supuesto tenía ya muchos relatos, y como has dicho, publicados por ahí por revistas y demás, pero no como una antología de relatos, porque en España hay una reticencia hacia el relato, que es complicado que te lo acepten las editoriales, que lo quieran publicar. Es decir, hay una dificultad añadida, ¿no? Entonces, bueno, nunca me había animado hasta que después de bastantes años de dar clase también de escritura creativa y sobre todo de relato, pues dije, bueno, tanto explicar con la técnica del relato y yo no tengo un libro de relatos. Entonces, la verdad es que me apetecía y a la vez, bueno, pues había toda mi literatura está basada, pues como comentaba Alba, en la tradición oral, en lo que me contaron en casa de pequeña, sobre todo, bueno, pues tías, abuelas y demás.
Entonces, bueno, pues por ejemplo esta novela que comentaba Alba, Las inviernas, está toda tejida a base de pequeños relatos orales que conforman una novela, pero me quedaban muchas historias todavía en el tintero que bueno, más que historias son sucesos, son anécdotas, son cositas como tenemos todos en todas las familias, ¿no? Que te cuentan una historia y dices, jo, esto escribiría un cuento con esto, ¿no? Yo creo que estoy en todas las familias. Y entonces, bueno, pues me quedaban varias historias y una de ellas, que es con la que comienza el libro, es la historia del relato que se llama Manuela das Fontes. Y la anécdota, para que veáis un poco, y aquí entramos ya en el tema del terror, ¿no? Que es lo que nos reúne aquí, que es verdad que estos relatos tienen un punto muy terrorífico en muchas partes, ¿no? Y los personajes son tremendos. Luego leeremos algún fragmento también para que os hagáis un poco la idea. Bueno, pues la anécdota era una mujer que, bueno, pues allá como a principios de siglo, pues se iba a hacer la emigración en Galicia, una mujer gallega, que era ama de cría, ¿no? Entonces ella iba a ir a Cuba a trabajar como ama de cría. Y entonces, bueno, como la travesía en aquel momento era muy larga, duraba como un mes o así en barco, pues se llevó a un perrito para no perder la leche, ¿no? Y entonces la anécdota terminaba diciendo, y al final, cuando ya llegó y cuando ya después de un mes metida en el barco, no sé qué, vio las costas de La Habana ya, pues arrojó el perrito al agua. A mí aquello me pareció como realmente espeluznante, ¿no? O sea, porque además es que esto era una anécdota basada en la realidad, ¿no? Dicen que la realidad está sobrevalorada, pues yo creo que hay fuente de inspiración suficiente en la realidad, ¿no? Sino que nos digan ahora mismo, con todo lo que está pasando. Bueno, entonces esta es una de las anécdotas que tenía y que quería, bueno, pues que yo me había imaginado que podía funcionar muy bien a través de un relato, ¿no? Entonces, bueno, empecé a escribir esta y este personaje, y ahí también el motivo por el que comentaba Alba que esto, bueno, pues es un género que este libro podría ser novela también casi, sí, aunque yo creo que es más un libro de relatos, pero este personaje, por ejemplo, entra y sale en varios relatos, o sea, aparece aquí, aparece toda su historia. Se sabe, bueno, porque era una madre de 6 hijos con 23 años y que, bueno, llega a Cuba, luego muchos años después ella ya no vuelve, por supuesto, a Galicia, ya se ha liberado de todo eso y se queda tan feliz, pero muchos años después escribe una carta a su hijito pequeño que dejó con 6 meses en Galicia. Y le cuenta y le pide una cosa, ¿no? Le hace un encargo, ¿no? Y ese es otro cuento que se llama La niña del palomar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahí enlazo relatos a través de personajes, ¿no? Bueno, a mí hay algo que me fascina y es este momento en el que el realismo, cuanto más crudo se vuelve, más se acerca a lo que es la fantasía y el terror en tus historias. Por ejemplo, este marqués que se está probando dentaduras que unos niños están robando a muertos. Claro, son relatos que te perturban y que a la vez tienen ese momento de, ¿cómo decirlo?, del sentido de la maravilla, que realmente se acerca un poco más al género más fantástico, ¿no? Yo no sé si tú eras consciente de este acercamiento a la fantasía y al terror, o si realmente cuando comenzaste a escribir, pues tenías más en mente estas historias que tan reales pueden parecer y tan crudas pueden parecer. Bueno, yo creo es algo que está en mi literatura, ha estado siempre, ¿no?
yo lo llamaría como elemento sobrenatural, ¿no? Porque ahí entronca también con la cultura gallega, con todo lo que, bueno, como bien sabes, pues para el gallego, pues esa conexión con los muertos, con la muerte, está el tema de la Santa Compaña, bueno, hay una conexión también con lo que llamamos realismo mágico, ¿no? Y mucha gente dice que lo que hacía, por ejemplo, Cunqueiro, ¿no? O Ángel Fole, que son dos autores, o Torrente Ballester, son autores gallegos, tiene mucho que ver también con el realismo mágico de, por ejemplo, García Márquez, ¿no? Y está, bueno, pues todo el mundo de las supersticiones, de las leyendas, entonces eso que a través de la oralidad en Galicia pues ha llegado y yo creo que es lo que está en mi literatura, ¿no? Entonces, bueno, todos esos que comentas de este personaje, hay una parte que es de realidad y es porque durante la Guerra Civil yo sé que mucha gente iba, bueno, pues en busca iban a las cunetas donde habían tirado a los muertos de la Guerra Civil y iban en busca del oro de las bocas de los muertos, ¿no? Que es una cosa también terrorífica y absolutamente espeluznante, ¿no? Entonces estos niños de mi relato, el relato se llama La libertad del escarabajo, por encargo de ellos viven con el abuelo es todavía más terrorífico que el marqués, que es el que va allí a comprarle dentaduras, pues los niños bueno, pues hacen como redadas de muertos para buscar esas dentaduras y traerlas, y el abuelo las vende al marqués, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo, todo este tema de boca, sobre todo dientes, es una de mis, como sabéis, los escritores tenemos 3 o 4 sesiones y trabajamos sobre ellas, y una de las mías son los dientes, ¿no? No sé qué psicoanálisis se podría hacer ahí, seguro que mucho, pero uno de ellos es, en todas mis novelas aparecen bocas y dientes, y entonces, bueno, yo creo, para que os hagáis una idea, había seleccionado un pasaje chiquitito de cómo, esta es la escena en la que bueno, el marqués, que se llama el marqués de Alcántara del Cuervo, pues va de vez en cuando el marqués es un fascista, ¿no? Y bueno, va allí de vez en cuando a comprarle, está súper viejo, casposo, él es repugnante, y va a comprarle las dentaduras, y ahora pues le explica que tiene ahí un evento muy importante en Madrid y que no sé qué, y que tiene que ir con... Entonces, lo que pasa es que está el pobre medio ciego y no ve bien ni siquiera lo que le dan, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la escena en la que llega a la casa del abuelo y de los niños, y le tienen preparadas unas dentaduras. Se colocó la dentadura. Con los ojos cerrados hacía muecas para encajarla entre sus encías, masticando como si papara moscas. Después de un rato se la arrancó de cuajo, sonaba como cuando arrancas las raíces del tojo. Un hilillo de saliva ensangrentada colgó de su boca. El abuelo se la quitó de la mano y la lanzó a la vacinilla. Cogió la otra y se la extendió. «Pruebe con esta, señor marqués», dijo. «Es de primera calidad y no tiene ni un solo desconchado». El marqués se llevó la segunda dentadura a la boca. Esta vez, como tampoco encajaba, el abuelo se inclinó sobre la mesa, le metió el puño dentro y forcejeó para colocársela. «¡Coño, si serás maricón!», exclamó el marqués sacándole la mano del viejo y llevándose las suyas a los carrillos. La dentadura salió volando y cayó al suelo. El abuelo la recogió, la restregó con la manga y la puso a flotar en el agua de la vacinilla.
¿Es que quieres dejarme sin encías? Bueno, este es uno de los personajes. En general todos los personajes son un poco, pues como decíamos, terroríficos, ¿no? Está luego está, por ejemplo, hay otro relato que se llama Puriña y, bueno, pues es una niña que tiene 8 años y todo. En el cuento se explica que una bruja la chupó, que está como enmaigada, pero en realidad lo que tiene la pobre, y esto es algo también que conecta con la realidad, porque era así, muchas veces lo que había era raquitismo, ¿no? En los pueblos y las aldeas gallegas, muchas veces también por falta de sol, ¿no? Y entonces, bueno, pues la explicación que le daban muchas veces era que la chupó una bruja, ¿no? Entonces, bueno, es una niña que está tan débil que no puede caminar, que eso se hubiera arreglado con darle unas vitaminas, ¿no? Y aparte de eso tiene 6 dedos, ¿no? Entonces, bueno, pues y se llama Puriña, que eso es lo mejor de todo, ¿no? Esa contradicción entre. Entonces, bueno, pues también podemos leer un pequeño fragmento para que veáis otro personaje así un poco también de este estilo. Os leo el comienzo del relato. El cuello erecto y la cabeza levantada, la niña se arrastraba como un reptil apoyándose sobre las rodillas, los codos y la manita con 6 dedos. Sus piernas son 2 cañas secas y amarillas. Sus codos, los nudos del tallo de un clavel. A veces se asoma gente por las ventanas de la choza solo para verla. «Culebra, 6 dedos», le gritan y le lanzan castañas. Un día pasa por delante el señor del Pazo, detiene su caballo para coger algo de la alforja y se detiene a retomar la marcha cuando nota una presencia. Alza los ojos y mira hacia la choza. Es la niña que está sentada contra la pared, con las piernas extendidas como una marioneta, descalza. Bueno, tus relatos están poblados de niños, de ancianos. También hay muchas mujeres, muchas madres, por ejemplo. ¿Qué te inspira tanto de estos personajes? Bueno, yo creo que la vida misma, ¿no? Sí, a mí me gusta leer novelas en las que haya niños, por ejemplo. Muchas veces se olvida, ¿no? Es como que los niños no existen o que estorban pero yo creo que, bueno, los niños están ahí, ¿no? Y es verdad que en esta hay muchos. Y luego, bueno, pues en aquella época, más o menos la época de casi todos los relatos, es que había muchos niños también, ¿no? Y las mujeres tenían muchos hijos, ¿no? Y por ejemplo, pues el primer relato un poco también es como una oda a la libertad, ¿no? Esta mujer que con 23 años ha parido 6 veces y que ve que su vida tiene ese futuro, ¿no? Estar cuidando hijos toda su vida, ¿no? Entonces, en la oportunidad esta de ir a ganar el sustento por su familia, entre comillas, pues ella no vuelve, decide no volver, se queda allí, ¿no? Bueno, yo también, otra cosa que caracteriza mucho a tus personajes, y obviamente yo como gallega que vive en Madrid me toca muy de cerca, es el desarraigo, que no es tal, porque seguimos teniendo un lugar siempre al que volver, que tenemos en el pueblo gallego. Siempre se dice que hay más gallegos fuera de Galicia que dentro, y muchas veces lo sientes así, ¿no? Este desarraigo también está muy presente en tu libro. No todos los relatos están ambientados en Galicia, obviamente pues tienes a esta mujer que ha emigrado a La Habana, que escribe, primero vemos su historia en el barco y luego escribe desde allí a su hijo. ¿Por qué exactamente? También, ¿por qué la identidad? Bueno, porque eso es uno de los temas también gallegos, la emigración, ¿no? Además que si lo piensas, pues es que fue una cosa tremenda, tantísimas, miles y miles de personas. Piensa que, claro, en Galicia es que se morían de hambre, es que no es que quisieran irse por gusto, es que no había. Entonces, bueno,
y en esas condiciones tan tremendas. Y luego, claro, todo lo que... porque se sabe que fue mucha gente, pero luego lo que vivieron allí es lo que menos conocemos, ¿no? Y muchos lo pasaron, muchos hicieron dinero, pero los menos, porque lo pasaban muy mal. Además llegaban allí y imagínate un calor, porque iban a, pues a Cuba, o Venezuela, Argentina. Hay comunidades enormes, sobre todo en la Argentina, ¿no? de gallegos todavía. De hecho, bueno, por eso se les llama a los españoles los gallegos, porque eran principalmente gallegos. Pero claro, muchas veces es que morían sin haber conseguido nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues es también un pequeño homenaje a eso que es parte de nuestra cultura, la cultura gallega, y bueno, creo que merecía hablarse de ello, ¿no? Sin duda. Si alguien en algún momento tiene cualquier pregunta, por favor que vaya levantando la mano, porque ya estamos en los últimos 10 minutos más o menos de la presentación, y si no, continúo yo sin ningún problema. Hemos hablado mucho de por qué estos relatos son perturbadores, y es verdad, lo son, pero sin duda también tenemos algunos momentos de humor negro en su mayoría, como no podría ser de otra manera. Y a mí me gustaría saber si son adrede. Por ejemplo, hay un momento que a mí me encanta, se lo he dicho antes a Cristina, en el que una mujer que realmente lo que más desea en su vida es una olla express que le cueza muy rápido los garbanzos, acepta a acostarse con un señor muy, muy anciano, muy decrépito, muy asqueroso. Que es el marqués que es el marqués, sí. De las dentaduras. Cuando el marqués de las dentaduras ya está muy viejo, pues una buena mujer va allí a acostarse con él a cambio de una olla express que le cuece muy rápido los garbanzos, y la mujer, la pobre, está totalmente obsesionada con su olla express y le da igual el señor cómo esté o lo que tenga que hacer, porque ella solo quiere una olla express, y te acaba haciendo reír. Y uno pensaría que hago riéndome leyendo estas cosas, pero realmente lo consigue. Y yo quería que nos hablaras un poco de esos momentos en los que también el humor aparece. Bueno, es que si te fijas, el terror y la risa, hay una línea muy frágil que los separa, ¿no? Yo creo que es algo que está ahí, es como cuando uno está viendo una película de los hermanos Coen, que dices... Bueno, me está haciendo gracia, pero me da cosa reírme, porque realmente esto es tremendo, ¿no? O es como si ahora os digo, por ejemplo, aunque estáis muy separados, volveros y hacer cosquillas al que tengáis al lado. Claro, a algunos entrará risa, a otros entrará como terror, ¿no? Yo creo que hay ahí una línea muy frágil entre esas dos cosas, ¿no? Y a mí eso me interesa. No sé muy bien, el humor yo también lo he trabajado siempre, me parece que... Y es fundamental a la hora cuando estás hablando de cosas muy, muy tremendas y muy fuertes, ¿no? Si lo trabajas a través del humor, se convierte en una cosa sórdida, ¿no? Entonces, bueno, pues el humor es un poco lo que nos saca de eso, el contrapunto, ¿no? Y por supuesto el que quiera reírse pues se ríe, ¿no? Entonces, además en este relato, bueno, la cosa es que lo más truculento de este relato es que al final, aunque eso queda un poco así como en el aire, pero bueno, o es susceptible de varias interpretaciones, mi idea era que la mujer del marqués, que es la que busca a las tipas estas para el marqués, mata a esta chica y la mete en la propia olla y se la da de comer al marqués, ¿no? O sea, este es un poco el final como venganza, ¿no? Porque ella estaba intentando toda la vida complacerle, y toda la vida ha sido intentar que su marido la aceptara, y él pues llega chocho y viejo y ya ni se acuerda ni de quién es la mujer, ni de
había seleccionado también un fragmento aquí para terminar, si quieres, ya que está la olla express por ahí, pues cuando doña Pura entró en la salita con la olla express humeante, anunciando que ya estaba listo el pollo, el marqués de Alcántara del Cuervo ni siquiera se acordaba porque el marqués está chocho, o sea, lo que ha hecho hace 5 minutos no se acuerda, ¿no? Ni siquiera se acordaba de que tan solo unas horas antes le había ordenado que se lo preparara. Tampoco que había estado allí la tal Olinda de Treves, una chica con aspecto de mulata a la que le gustaban las ollas. En realidad, pensó rascándose el peluquín, aunque le sonaba a la cara, tampoco se acordaba de doña Pura. No se acordaba de que había estado casado con ella durante casi 50 años, que no había mañana que ella no le trajera el desayuno a la cama, que no había habido día en que ella no hubiera cesado de hacer cosas para complacerle. Cosas como limpiar sus dentaduras, buscar en el mercado de segunda mano ojos de cristal y peluquines para él. Cosas como ayudarle a enterrar bajo la luz de la luna el cadáver de un viejo que él trajo un día en el maletero de la Hispano-Suiza y que ni siquiera recordaba haber matado. En su cerebro, esa mujer estaba relacionada con la sumisión y la vida con las hembras, y a él le gustaban las hembras. Levantó su fiera cabeza y miró a su mujer extrañado. «Pollo», dijo, su voz tenía un timbre extraño, entre tembloroso y dócil, que sorprendió a ambos. Tampoco recordaba muy bien a qué sabía el pollo. «Pollo», confirmó doña Pura, cortándole un trozo y pinchándoselo con el tenedor para llevárselo a la boca. El marqués abrió la boca como un niño pequeño. La piel blancuzca y las manchas rojas alrededor de los labios le hicieron pensar a la marquesa en la leche que se pone mala. Ahora la piel del marqués despedía un olor ácido, como de mantequilla derretida al sol. Un olor triste, sin color. Capón no había, le explicó doña Pura, haciendo gala de una naturalidad, de una confianza en sí misma inusuales. Pollo es lo único que encontré, pero es prácticamente lo mismo, solo tienes que aficionarte. Con los ojos fijos en los de ella, como indagando en lo profundo de esa nueva y misteriosa oscuridad, el marqués masticó el primer pedazo. Al verlo descender por el gaznate, una inmensa paz se apoderó de ella, devolviéndola a un lugar remoto de su infancia. Se echó hacia atrás y suspiró aliviada. Ahí era donde siempre había querido volver. Este es el efecto que provocan los 15 relatos que Cristina Sánchez Andrade ha escrito en El niño que comía a lana. Yo quiero acabar esta presentación, porque ya nos quedamos sin tiempo, con una pregunta que su respuesta sé que es muy completa, muy compleja, pero que necesariamente tendrá que ser rápida. En estos 15 relatos tenemos ese sentido de la maravilla con el que tú has acabado este relato de la olla express, incluso ante momentos horribles, ante temas tan truculentos como la propia muerte o la soledad. Entonces yo quería saber qué prevalece para ti como escritora y en tu escritura, si es ese horror o si es la maravilla. No, el horror yo creo que no. O sea, el horror forma, y lo morboso y lo truculento, por llamarlo de alguna manera, forma parte de la vida, ¿no? Pero yo creo que es, en el fondo es un libro, también es que hemos hablado de la parte más terrorífica porque estamos en este festival, pero no os penséis que todo es así. Es un libro que también es tierno, hay una parte pues muy humana, muy visceral y tierna. Entonces yo me quedo con esa parte. Pues con esto nos quedamos también nosotros. Vamos a despedir con un aplauso a Cristina Sánchez Andrade, a la que tendréis firmando en la carpa de firmas arriba ahora mismo. Yo os recomiendo de verdad que os hagáis con El niño que comía lana, porque os va a maravillar, sorprender, os va a dejar sin aliento muchas veces, y eso es al final lo que necesita una buena lectura. Y aquí abajo el Celsius continúa.